Nos visita en esta noche el pastor Javier Lardaro de la Iglesia Despertar Cristiano de Lomas de Zamora. Pastor, por favor. Sin meter presión, que va a compartir palabras de parte del Señor. Den un aplauso grande y fuerte al Señor, que todo Varela lo esté escuchando. Vamos, si hay alguien que puede gritar, hay alguien que puede darle voz de júbilo en esta noche, porque el Señor va a hacer algo poderoso. Va a ir esto de gloria en gloria, de poder en poder. Alguien que lo crea, póngase en pie unos segundos, dele su mejor alabanza, su mejor adoración, su mejor exaltación. Él merece gloria. Cuando lo crucé al pastor el día lunes, el día martes ya me puse a orar, y quiero decirle una intimidad que hablé con mi esposa. Yo le dije a mi esposa: si el pastor me manda solicitud de amistad en Facebook, no lo voy a aceptar. Entonces mi esposa me dijo: Javi, no seas un desubicado, ¿cómo no le vas a aceptar la solicitud? Y le dije: no, pasa que yo quiero que el Señor me hable una palabra fuerte en mi corazón, y es que entrara al secreto y que Él me iba a decir quién era Walter Escalante. Entonces me tocó obedecer a mi esposa, obviamente. Me mandó solicitud y le acepté. Pero quiero que sepa, me puse a orar el día martes, al otro día que le conocí, pastor, y le pregunté al Espíritu Santo, porque si hay algo que tenemos que aprender, que para conocer a alguien tenemos que ir al secreto. El Espíritu de Dios te va a decir quién es esa persona. Él te va a revelar, y tal vez usted diga: pero no soy profeta. Yo tampoco lo soy. Pero la Biblia me enseña algo, que las ovejas de Jesús saben escuchar la voz de Dios. Y Él te va a dar testimonio, así como tú sabes que eres hijo de Dios. Tú no necesitas un DNI. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. De la misma manera es la voz de Dios. Pone certezas, pone un impulso, una seguridad, y tú sabes que sabes. Entonces el Señor comenzó a hablar a mi corazón. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo lo siguiente: Él es un líder, pero es un discipulador. Es un discipulador. Realmente impactó fuerte eso en mi espíritu. Y una de las cosas que me permitía escribir, que es como todo discipulador, tiene una esencia de multiplicador. La Biblia enseña algo. En Hechos capítulo 6, en el verso 1, verso 2 y en el verso 7, habla acerca de que los discípulos iban aumentando. No entendió. Los discípulos iban aumentando. Y dice luego en el verso 2: y llamando a la multitud de discípulos. Bueno, nuevamente lo reitero. Hablaba que los discípulos iban aumentando y llamando a la multitud de los discípulos. Porque es eso lo que va a seguir fluyendo en esta casa. Yo no vengo a decir nada nuevo, simplemente vengo a decir lo que ya ustedes escucharon de parte de Dios. Y luego dice en el verso 7 que la palabra del Señor se iba multiplicando, pero también los discípulos se iban multiplicando. Y es esto una de las cosas que vengo a decirle a esta casa: los discípulos se irán multiplicando en esta casa. Y la Biblia declara que en ese mismo verso 7 dice que se llenó Jerusalén. Este Jerusalén será llenado de discípulos de esta casa. Así que fíjese que lo que el Señor tiene para usted. Ahora, pero esto no es lo que vine a hablarles específicamente en el mensaje. Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 2, verso 8. Porque en verdad, como les dije, esta casa se va a multiplicar en discípulos. Y yo creo y considero de que esto ustedes ya lo habrán escuchado alguna vez, que alguien vino a hablarles estas palabras. Los discípulos se multiplicarán. Génesis capítulo 2, en el verso 8, dice la palabra de Dios: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén
al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, yo quiero detenerme en algo muy interesante en esto. Es que antes de formar al hombre, el Señor plantó el Edén. Ese Edén, ustedes saben, algunos tal vez, significa delicia. Dios preparó todo y luego puso al hombre que había formado. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Tenía que labrar la tierra, nos dice la palabra de Dios. Pero lo interesante es que en Cristo Jesús, ustedes saben que la bendición no te viene, sino que usted está bendito. ¿Sabía eso? La Escritura nos enseña eso, de que nosotros estamos benditos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, verso 3, dice el apóstol Pablo, dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Esto quiere decir que la bendición no es que te viene, la bendición es en Cristo Jesús. Ahora, Dios, ahí en el Génesis, en el origen, vemos por la palabra del Señor que formó, puso, plantó el Edén y luego formó a ese hombre y lo colocó ahí. Y esto quiero que usted pueda asimilar dentro de su corazón. Y es lo siguiente, que para disfrutar las bendiciones de Dios no es necesario más unción, sino para disfrutar las bendiciones que Dios ya te ha dado es necesario algo: madurez. Es que podamos madurar. El apóstol Pablo dice la Escritura en Gálatas, él dijo: por quien vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo interesante es que eso dice Gálatas 4:19. El verso 1 dice que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, dice la Escritura. Se dará cuenta de que para disfrutar de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús es necesario que maduremos. Poder decirle a que tienes al lado: es el tiempo de madurar. Pero ahora hay algo interesante en todo esto, y es que necesitamos ser formados. Necesitamos sí o sí que alguien nos forme. No podemos crecer por sí solos. No podemos andar diciendo, tal vez como alguien podría llegar a decir, pero la unción nos enseña todas las cosas. Es verdad, la unción nos enseña todas las cosas, pero necesitamos a alguien que nos esté formando. Tenemos al Espíritu Santo que nos dirige, nos llevará a toda verdad, amén. Pero también tenemos que entender que necesitamos a alguien que nos direccione, que nos diga: por este lado, necesitas aprender esto. La Biblia nos enseña de que Pablo también tuvo personas que le tomaron y lo empezaron a encaminar. Entonces necesitamos personas que nos estén formando. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios ya preparó. Las bendiciones, como te dije, no es que vienen. Las bendiciones están. Tiene que formarte el Señor. Tiene que formarte. ¿Por qué motivo te digo esto? Porque si no, se echarán a perder. No puede Dios colocar un vino nuevo en un odre viejo, porque la Biblia nos enseña de que ese vino empieza a ejercer como una presión en ese odre viejo y se echa a perder, tanto el vino como el odre. Y a ustedes seguramente le habrá pasado en el caminar con Cristo de ver muchas personas que les llegó un momento de bendición y después, si te he visto no me acuerdo, si no lo ves en la casa del Señor, pareciera como que la bendición hizo de que se alejaran del camino. Pero quiero que entienda, estamos en un tiempo que necesitamos formación. Estamos en un tiempo que necesitamos que alguien nos mentoree, que alguien nos esté enseñando. A usted mira, pastor, pero yo pensé que en el tiempo tal vez no necesitará a nadie. No, necesitamos siempre a alguien que nos esté instruyendo. Necesitamos siempre a alguien que nos esté formando. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo, no somos los dueños de la verdad. Necesitamos a alguien que nos enseñe. Ahora, ¿por qué motivo? Para que puedas disfrutar de todo lo que ya Dios preparó de antemano.
porque no queremos que se eche a perder la bendición, ¿verdad? Yo no quiero que se eche a perder. Ahora, es algo interesante que en el mismo Génesis capítulo 2, como le venía diciendo en el verso 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Verso 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Cuando estaba orando por usted, pastor, venía esa palabra: bedelio, oro, ónice. Y cuando vemos el oro, podemos ver justamente lo que tiene que ver con la realeza del Señor. Pero venía una palabra y me traía a memoria una vez que estudié lo que es en segunda de Corintios 4, verso 17. No sé si alguna vez leyó, que dice, porque esta leve tribulación momentánea, dice que provoca un cada vez más excelente peso y eterno peso de gloria. Y venía jupérvalo, jupérvalo, jupérvalo. Y significa ir más allá del usual. Y es justamente la palabra excelente. Y una de las cosas que el Señor me ministraba antes de venir acá, te va a encontrar con una iglesia de excelencia. Se va a encontrar con una iglesia de excelencia, me decía el Señor. Yo no vengo, reitero, yo no vengo a decir nada nuevo. Yo vengo a hablar lo que el Señor me habló, que entiendo que son cosas que Dios ya les habló a ustedes. Pero esta casa es una casa de excelencia. Esta casa es una casa de excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque fíjese que en el contexto dice algo. Porque esta leve tribulación momentánea, hay cosas que pasan en nuestras vidas antes para que justamente haya excelencia. La excelencia no viene porque sí. De la misma manera como en el Salmo 40 que nos dice la palabra de que Dios puso un cántico nuevo, una alabanza nueva, pero ¿sabe qué? Antes tenía que esperar pacientemente, tuve que estar en el lodo cenagoso, sacarme del pozo de la desesperación. Eso producirá una alabanza nueva, un cántico nuevo. Para la excelencia hay momentos que pasamos, que son de tribulación leve, dice el apóstol Pablo. Lo bueno que dice eso. Pero sabe, a pesar de todo ello, producirá, nos llevará más allá del usual. Lo interesante es ver también, dice oro, habla acerca del bedelio. Y la escritura también dice en Números de que el color del maná era como el bedelio, dice la escritura, Números 11. Lo interesante es que yo veo que para esta casa hay algo que envuelve, que cubre, porque ese río que habla aquí en la escritura, el Pisón, dice, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, hay excelencia. Diga conmigo, hay excelencia. Dice, hay también allí bedelio, haciendo referencia al color del maná. Acá hay palabra. Los que son de la casa me dirán si es verdad o no. Acá hay palabra. Yo creo que es un lugar de mucha, pero mucha enseñanza. Y acá lo importante, el maná, es ese pan que descendía del cielo. Sé que no se negocia la verdad aquí. Es la primera vez que estoy con ustedes, pero entiendo de que aquí no se negocia la verdad. Y tiene que ser así. Y ónice habla acerca de esas piedritas que estaban en el pectoral, en el sacerdocio. Esta casa, como nuevamente vuelvo a reiterar, se multiplicará en discípulos. Se multiplicará en discípulos. Se llenará Varela de discípulos de este lugar. Ahora, habla, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Es interesante que ese Pisón significa algo que fluye. ¿Y qué tal si podemos creer en esta noche de que los recursos siempre en esta casa van a ser ilimitados? Porque hay algo que corre y rodea esta casa.
Vuelvo a reiterar, hay algo que corre y que rodea esta casa. Es el río del Señor. Es el río del Espíritu. Entonces dice la Escritura que en ese pisón que rodea la tierra de Ávila, una tierra de recursos. Yo no sé cómo usted se sentirá, pero por la palabra aquí me hace entender que usted es una tierra muy próspera, muy bendecida de parte de Dios. Y tal vez me diga, pastor, hoy vine, no tengo un peso partido por la mitad. No importa cómo está hoy tu realidad, sé que hay alguien que transforma realidades y es Jesús. Te estoy diciendo que a esta casa hay un río que le rodea. Esta tierra es una tierra de recursos, donde el oro de ese lugar es bueno, donde el bedelio, donde el ónice está, porque esto fluirá y no se va a detener. Esto fluirá, no se va a detener. La excelencia no se detendrá en esta casa, fluirá y no se va a detener. Pero también la prosperidad que viene también para este lugar es grande, es inmensa, va más allá del usual. Va más allá de lo que entra en tu razonamiento, porque Él te da mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes según el poder que actúa en ti. Ahora, la Escritura nos está diciendo, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. Los recursos del Señor están listos y preparados para cada familia en este lugar. La excelencia crecerá, tus hijos serán los mejores en donde estén. Pero esto es por lo que está fluyendo desde la cabeza. No puedo decirte otra cosa, porque así como va por la cabeza, desciende a la barba y llega a los bordes de los vestidos. Nuevamente te reitero, estás en un lugar donde la bendición fluye. Estás en una casa de excelencia. Estás en un lugar donde vas a ser muy, pero muy enseñado. El ser enseñado te proporcionará mucho discernimiento. No serás engañado en estos tiempos finales. Sabrás juzgar entre lo bueno, lo casi bueno, y entenderás qué es lo malo. Dios te dará mucho discernimiento en este tiempo porque eres discipulado. Pero quiero que entiendas algo. Yo sé que hay gente que necesita nuevamente volver a fluir. Se llena de discípulos esta Jerusalén, hombres de restauración, reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar, reparadores de portillos.